Literatura juvenil para escritores, episodio 66, con Laura Targa y Cristina Romero Santa Isabel. Sobre metaliteratura y retellings. Madre mía, el palabra metaliteratura aquí, que la he dicho un montón de veces y no sé por qué me he tenido que trabar justamente en la intro del programa. Seguimos testeando. Pero bueno, muchas gracias, Cristina, por venirte hoy al episodio de hoy. A ti. Si no la conoces, Cristina es autora de diferentes relatos, como por ejemplo 2094 y otros muchos que tiene disponible en Lectu, aunque ella, si quiere, ya nos hablará de ellos ahora mismito. Además de que es autora de las novelas El Pentágono y El Pentágono 2. ¿Quieres hablarnos un poquito más de estas últimas, Cristina? Sí, pues a ver, tanto la primera como la segunda novela que has mencionado son la primera parte y segunda una biología de fantasía juvenil. Y en realidad son muy distintas entre ellas a pesar de que forman parte de la misma biología, porque la primera parte, para la redundancia, parte de la idea de que la vida no es definitiva, como que tienes una segunda oportunidad cuando mueres. Entonces, lo que sucede un poquito, cómo empieza la historia, es que hay una serie de muertes que suceden en un pueblo ficticio que se sitúa pues, a unos cuantos kilómetros de Londres, ¿no? Y lo que sucede es que van muriendo unos cuantos chavales del mismo grupo de amigos. Y digamos que llega el momento en el que uno de ellos quiere resucitar y se le aparece a otro chico del instituto y le empieza a explicar un poco lo que yo trato de contar ahora, que es que cuando tú mueres tienes una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad se trata de que tú hagas un viaje al inframundo, cruces un poquito los 9 círculos que hay y al final llegas a Lucifer y tienes una especie de audiencia con él y necesitas su visto bueno para regresar al mundo de los vivos. Y se trata un poco de eso, de este personaje que ha muerto, que pide ayuda, el por qué pide ayuda, hay un motivo específico, no es simplemente es que quiere volver y ya está, ¿no? Hay algo detrás de ahí, detrás de eso. Y lo interesante de esto es que el inframundo que se describe no es un inframundo, no quiero decir de toda la vida, quiero decir, por ejemplo, no es un inframundo lleno de fuego, de llamas, que es como la visión más bíblica o más clásica que tenemos, sino que es el inframundo que se describe en la Divina Comedia de Dante. Entonces, pues es tan característico porque tenemos pues criaturas mitológicas, personajes de los antiguos tiempos, ¿no? Por ejemplo, aparece Virgilio, aparece Homero, voy a decir Odiseo, bueno, aparecen criaturas como las arpías, entonces pues ahí todo hay un batiburrillo de personajes. Y se trata un poco de eso, son sobre todo un grupo de amigos, sobre todo es el tipo de chavales un poco marginados, que tienen como sus pasiones un poco más bohemias de escribir, de dibujar. Son lo que diríamos un par de frikis en realidad, pero frikis en el buen sentido, por supuesto. Y se trata un poco de qué pasó, por qué murieron, porque evidentemente unos chavales no mueren así de repente, sin más. ¿Qué pudieron hacer? Y de eso se trata un poco. De a ver quién es capaz de cruzar el infierno y volver. Me tienes un poco living porque la Divina Comedia a mí me encantó cuando la leí. Yo la tuve que leer en bachillerato para selectividad, fui por literatura universal y fue una gozada leer la Divina Comedia, me lo pasé genial, sobre todo la parte esta, ¿no? La de los diferentes anillos y demás. Así que, bueno, pues precisamente esta unión de clásicos con literatura actual nos ha traído hasta aquí precisamente, ¿no? Hasta el hecho de la metaliteratura y retellings al final, porque claro, ahora veremos diferencias y demás. Pero antes de eso, vamos a hablar de lecturas y así dejamos a la gente que esté rumiando sobre el tema de metaliteratura, retellings, cómo van a unir todo esto, qué nos puedes enseñar, porque me parece un tema muy interesante, además, cómo lo has hilado precisamente con un clásico como es la Divina Comedia de Dante. Además has añadido un montón ya te he estado escuchando un montón de diferenciadores, no, de elementos que aparecen en la Divina Comedia, como son Virgilio, que es el propio que está conduciendo a Dante durante todo el camino. Veremos si aparece Beatriz al final de todo el viaje, tal y como está ahí la cosa planteada, ¿no? Y yo creo que puede ser una buena iniciación para empezar a leer la Divina Comedia, pero me estoy adelantando ya. Me estoy poniendo nerviosa porque es hablar de la Divina Comedia y yo ya me emociono aquí. Bueno, tendremos tiempo. Eso, exactamente. Háblanos, ¿de qué estás leyendo y qué libros nos recomiendas? Vale, bueno, en realidad estoy leyendo 2 libros. Estoy leyendo El Catalejo Lacado, que es la tercera parte
de la trilogía La materia oscura de, a ver, Philip Pullman, nunca me acuerdo del nombre. Y bueno, estoy leyendo ese libro y también estoy leyendo La misión de Rox, que también es el último de Guardianes de la Ciudadela de Laura Gallego. Y bueno, ¿el libro que recomiende de los que estoy leyendo o En general, libro juvenil de la semana. El juvenil de la semana. A ver, si quiero que sea un retelling. Ay, no me lo Esto hay he que pensado. venir, traerlo desde casa. La Vale, gente- mira, ya voy a recomendar una antología de lo que pensaba hablar después, que es una antología que se titula Por una rosa, y Ajá. son 3 cuentos de... Bueno, son 3 retellings de La Bella y la Bestia, y son de Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taibo. Y además tiene una versión en ebook que tiene más relatos de personas más amateur, ¿no? Entonces serían 13 relatos. Y está muy completo, son muy interesantes y a nivel de retellings yo pienso que innovan bastante. Lo Sobre todo conozco. porque hay uno, bueno, pensaba decirlo después, pero hay uno que es el de Javier Ruescas, si no me equivoco, que está contado en segunda persona. O sea, todo el tiempo eres tú y tú, y eso, no sé, al principio te inquieta bastante. Después yo creo que mola un montón. Qué guay. Yo lo tengo en la estantería y ahí ya. Yo creo que he leído uno de los 3, no sé por qué los 3. No lo sé. Supongo que el día me dije, me apetece seguiré mañana y no seguí. Sí. Pero una muy buena recomendación. Así que apuntado, ahora no me acuerdo, por 3 rosas. No, No, ¿cómo? por una rosa. Por una rosa, eso, por una rosa. Sí. De Laura Gallego, Javier. Javier Ruescas y Benito Taibo. Exacto, ahí estamos. Hoy estoy en un momento en que el calor me abrasa y mi cerebro está un poco frito, así que disculpadme si me trabo un poco. Y también Cristina, Entendemos. discúlpame. Y ahora sí que vamos a entrar en el meollo del programa, en el que te quería preguntar un millón de cositas acerca cuando tú me propusiste, porque tú me propusiste este programa y además me lo propusiste la temporada anterior y dije, sorry, pero ahora lo tengo todo ya pensado, vamos a ver si en la siguiente temporada podemos añadir algo de esto. Y aquí estamos. La verdad es que al principio no sabía cómo plantear este programa, porque claro, solo me mencionaste la metaliteratura como tal y no se me ocurrió unirlo con los retellings. Así que lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es la metaliteratura? Jolín, no voy a decir bien este nombre en todo Vamos el a programa, cambiarle ya te el lo nombre. digo. ¿Qué es la metaliteratura y qué es un retelling? Y si nos puedes dar algún ejemplo de cada uno. Vale, bueno, para quien no lo sepa, yo estoy estudiando filología hispánica y digamos que por eso, además de leer y escribir literatura juvenil, pues también me interesa esa parte más clásica y más seria de la literatura, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y, a ver, metaliteratura en realidad el concepto general es metaficción y se puede aplicar perfectamente a libros, películas, series, videojuegos, cualquier cosa. Ahora lo que nos interesa es, pues, metaliteratura, que literalmente hace referencia a literatura que habla de literatura. Entonces, digamos que al principio lo que es el concepto nace como para cuando un autor decide meterse dentro de su obra, para decir, yo estoy aquí escribiendo mi libro con mis personajes, mi trama, y de repente yo decido que me meto y que voy a explicar algo por mi cuenta me lo invento. Yo, Cristina Romero, voy a explicar lo que acaba de pasar aquí, pero yo no soy un personaje. Entonces, eso empezó siendo metaliteratura, que el ejemplo Eso- más claro... Me suena un poco a típico señor de no estás entendiendo lo que te estoy contando, déjame explicártelo, ¿no? O sea, pero en plan Sí. dentro ya diciendo, eres demasiado tonto para lo que te voy a contar, sí que te voy a explicar lo que está pasando, ¿no? Sí, lo más gracioso que, bueno, el ejemplo más claro es el Quijote de Cervantes, porque lo hace varias veces. Y lo gracioso es que lo hace directa e indirectamente, o sea, se puede meter él directamente o te puede meter a una tercera persona y, no sé, decir, no, que el autor es este otro, que te va a explicar es esto, no soy yo. Entonces empieza siendo así, lo que pasa es que parece que el término se amplía un poco y ahora metaliteratura, o lo primero que pensamos cuando hablamos de metaliteratura es cuando hay libros que hablan de libros. O sea, Sí, eso es lo que pero estaba pensando. libros que pueden ser reales o no. Yo ahora puedo meter en un libro y puedo mencionar La sombra del viento o puedo mencionar otro título que no existe. O también libros que hablan del amor de los libros. Y el ejemplo más claro para mí es la tetralogía de El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Porque son 4 libros que todo gira en torno a autores, sobre todo escritores malditos, editoriales un poco fraude. Y además, sobre todo creo que era en el segundo, si el tema Sí. editorial es muy heavy. Y además el final que tiene la saga como tal es brutal. O sea, no voy a contarlo evidentemente, ¿no? Pero todo gira en torno a escribir, escritores y es muy fuerte. O sea, tenéis que leerlos.
otro que recomiendo. Eso sería hasta aquí metaliteratura, ¿no? Y bueno, luego hablaremos de por qué lo relaciono con retelling, o igual lo digo ya. Bueno, primero defino retelling, ¿vale? Retelling literalmente es como retell, volver a contar algo, pero es volver a contar algo que ya se ha contado. Y en este caso es una historia que ya se ha escrito, ya se ha contado. Y normalmente cuando hablamos de retelling no es simplemente volver a contar algo, también es reinterpretarla, darle un giro o una faceta distinta. Quizá puedes pasar de una perspectiva más inocente a una un poco más siniestra. Y sobre todo se hace en cuentos clásicos, y cuando digo cuentos clásicos pues son lo que conocemos por Disney, vaya, Aladín, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, La Sirenita, o también mitos, Hades y Perséfone, bueno, o ya no mitos, simplemente personalidades antiguas, como decíamos antes, de Antigua Grecia sobre todo. Ahora está en mucho auge el tema de Grecia, hay muchos libros que hablan de, ya sean retellings o no, hay muchísimo auge. Y, y todo eso también se amplía porque ya no solamente es la historia de un cuento clásico, sino que, como digo, se amplía a criaturas de la literatura clásica. Y esto está muy bien porque, por ejemplo, tenemos hasta retellings históricos, como por ejemplo el de Circe, que ahora se está viendo mucho por Bookstagram y demás. Si no me equivoco, es un retelling escrito en primera persona, lo que está muy bien porque además le da cierta perspectiva feminista, porque es un personaje que la historia de Ulises era secundario. Y además es un personaje que te lo está contando en primera persona y es la protagonista, de verdad. O también el de la canción de Aquiles, que es la historia de, bueno, la relación de Patroclo y es Aquiles, ¿verdad? Sí. Desde otra perspectiva que no conocemos. Creo que sí, es que a veces confundo los nombres. Sí. ¿Vale? Entonces también está muy interesante. Y al final los retellings pues se trata de eso, de darle otra perspectiva, de darle un poco de giro a los personajes, que innoves, porque al final nadie quiere leer otra vez lo mismo, para eso se va a ir a la historia original. Y esto también puedes innovar de muchas maneras. Darle un giro a los personajes, pero también puedes hacerlo desde la ambientación o la época. Por ejemplo, está la saga de Crónicas Lunares de Marisa Meyer. Tiene 4 libros que de hecho se están terminando de publicar ahora en España. El primero es sobre Cenicienta, que se titula Cinder, y bueno, Cinder o como lo queramos llamar. Y el tema es que es una época futurista y tiene tecnología y eso está súper guay. O también se pueden incluso mezclar retellings. Hay una autora que se llama Eria, que tiene, creo que son 2 libros de momento, y en uno mezcla, si no me equivoco, La Bella y la Bestia con Blancanieves, y en el otro creo que también es La Sirenita con La Bella y la Bestia. Pero se dedica un poco a mezclar retellings, también es muy interesante. Y como digo, pues la antología de Por una rosa, que hay 3 relatos, y el que a mí más me llamó la atención fue el que está narrado en segunda persona, que es ese giro que tú quieras darle, puede ser desde una perspectiva hasta una narración, un personaje, puede ser cualquier cosa, en realidad. Vale, yo pienso que hasta aquí retelling. Y lo que decíamos de que estos conceptos pueden estar relacionados es porque están un poco relacionados si los personajes pueden ser conscientes o no del retelling. En realidad no es normal que sean conscientes, no es lo habitual. Yo creo que no he leído ningún libro en los que... Sí, mira, yo es que ahora soy Cenicienta. Claro, es imagínate. un poco raro. Me está pasando lo mismito que a Cenicienta, tú. Claro. Oye. Pero yo pienso que depende mucho de la historia que escribas, de cómo lo estés versionando o de la ambientación. Porque si, por ejemplo, en mi caso, que yo, o sea, mis novelas son fantasía, pero no dejan de estar ambientadas en la actualidad, son contemporáneas, en concreto en 2018. Yo no puedo meter ahí un infierno sin que los personajes sepan que es el infierno de Dante. Al final yo lo justifiqué diciendo pues que lo habían dado en clase, que lo habían explicado, y era así, lo habían dado en clase. Pero claro, no veía yo muy verosímil que se fuera al infierno así sin más. Rollo, me he inventado esto yo. No, eso pues se explica. Y la verdad es que creo que no conozco ningún retelling que explícitamente digan, pero sí que es verdad que si es contemporánea puedes añadir alguna amiguita de ay, pues esto que acaba de pasar me recuerda al cuento que me contaron de pequeña que iba sobre no sé qué. Pues son menciones un poco tontas, pero que pueden ser muy graciosas al final y pueden servir como anécdota. En el caso de tu libro, entonces ¿es retelling o metaliteratura? Porque yo creo que tienes un poco de ambas. Claro, es que, a ver, yo nunca digo que el Pentágono es retelling. No por nada, sino porque creo que además de retelling tiene muchas más cosas y me interesa más decir, mira, es que es fantasía, mira, es que es juvenil, y directamente digo, mira, es que el infierno es que está basado en el de Dante. No digo que es retelling porque me parece un poco raro, porque parece que retelling se asocia más a los cuentos clásicos, pues los de pequeños, los niños pequeños, ¿no? Entonces, claro, me siento un poco incómoda diciendo que es retelling, aunque en el fondo yo pienso que lo es.
y que también tiene, como has dicho ya, algo de literatura. Entonces, pues digamos que es una combinación ahí un poco extraña y ahí está. Y ahora que ya sabemos la diferencia entre metaliteratura y retelling, hay una pregunta que a mí a veces me han hecho, no sé por qué a mí, pero me la han hecho, la diferencia entre retelling y fanfiction, o fanfic para los amigos. Pues a ver, yo es que pienso que a primera vista todos sabemos, si nos ponemos a leer un retelling, sabemos decir que es un retelling. Si nos ponemos a leer un fanfic, sabemos que es un fanfic. Pero yo pienso que lo difícil es decir, bueno, ¿y en qué se diferencian? Porque a primera vista es un poco, es muy parecido en realidad, pero al mismo tiempo es todo lo contrario. Porque a ver, yo pienso que en el retelling tiene que haber como un equilibrio entre los elementos originales que todos conocemos y los nuevos que tú quieras incluir, porque al final, pues si es un retelling es por algo, no puedes vender lo mismo otra vez. Y en el fanfic, pues, bueno, en primer lugar, fanfic es como una ficción escrita, que lo mismo puede ser de libros, de películas, series, incluso una persona famosa, esto es bastante común en realidad, o al menos lo era en su día cuando empezó el boom. Y yo pienso que en el retail tú tienes más libertad de, no de inventar, pero sí de tomar de tus licencias, de crear nuevos personajes, nuevas tramas, de darle un poco de giro al tema. Pero en el fanfic yo creo que tú tomas más todos los personajes directamente, los dejas tal cual, aunque sí que es verdad que los pones en situaciones nuevas, así un poco que... no poco... En realidad es como que en el fanfic las nuevas situaciones son más predecibles que en el retail. En el retailing tu imaginación puede volar muchísimo. En el fanfic yo pienso que estás un poco más limitado. Entonces, yo pienso que hay que verlo desde la perspectiva de que el retailing es una reinterpretación, es volver a contar algo, y el fanfic es más una ampliación, es una continuación de algo que ya has leído. No es volver a contar lo mismo. Creo que hay mucha más novedad, pero al mismo tiempo respetas más. Yo pienso que está ya ahí, pero que están un poco... Hay una pelea ahí, no sé. Y también es muy difícil saber diferenciarlos. Me he encontrado porque, en fin, me he dedicado también estos días a preguntar qué opinaba la gente solo por curiosidad y la verdad es que es complicado. Sí, y además te iba a hacer el matiz y a preguntarte además, aprovechando, de que el fanfic siempre suele estar más relacionado con obras más contemporáneas nuestras, ¿no? Más con cosas que acaban de salir o que son más recientes, mientras que el retelling suele ser con obras que a lo mejor o ya son de dominio público o ha pasado mucho tiempo, porque yo no sé si sería, pero a lo mejor se vería un poco feo, imagínate, que alguien escribiera un retelling de algo que se ha publicado, que se publicó el mes pasado o hace 2 años o 3, por ejemplo, imaginémonos. Ahora me da a mí por escribir un retelling de Maravilla, pero sigue siendo ¿sabes? Quiero decir, es algo que salió hace relativamente poco. ¿Hasta qué punto eso podría, o sea, yo creo que eso podría llegar a ser plagio en este sentido? Porque claro, ahí dirías, retelling de, pero me aprovecho de la fama o del tirón de libros que tiene para yo escribir un libro que en realidad ahí yo puedo tirar de mucha imaginación y decir, mira, sí, son los personajes y tal de cual y me estoy recontando, recontando esto, entonces... eso quería decirte, sí, esa observación también va dentro de que es un retelling y un fanfic, en ese Mm. sentido. El tema de si es un plagio o no, la verdad es que también es muy polémico. De hecho, hay muchas personas que piensan que no es plagio, yo pienso que no es plagio, pero también hay algunas que piensan que sí que podría ser plagio. Sobre todo yo pienso que lo piensan las personas que no están tan metidas en el mundo de la literatura, que lo ven como algo más desde fuera. Son lectores un poco ocasionales, quiero decir, ¿no? Entonces, a ver, yo pienso que un retelling nunca puede ser un plagio, porque cuando haces un retelling suele ser, como has dicho, de obras más antiguas, pongamos mínimo 100 años de antigüedad, sí. Porque los autores ya han muerto o hace ya mucho que han muerto y esto está relacionado con el tema de los derechos, porque aquí en España tenemos la ley de la propiedad intelectual, que si no me equivoco, pues no sé si dura 70 años o algo así. Cuando pasan esos años, creo que la obra, si no me equivoco, pasa a formar parte del Estado, es dominio público y tú ya, pues, por ejemplo, ahora podríamos hacer un retelling perfectamente del retrato de Dorian Gray, por ejemplo, me lo invento. Y no pasaría nada, porque nadie va a pedirte explicaciones. No está el autor para llamarte a la puerta. Pero claro, es lo que te has dicho, no puedes hacer un retelling ni de Maravilla, ni de cualquier obra de, yo que sé, de Laura Gallego, porque es relativamente reciente y ahí sí que te puedes encontrar problemas legales. Por ejemplo, una cosa que me pasó a mí en enero es que hay una antología que es la antología Sueños de Aire, que es una antología que surgió porque hace un año falleció Carlos Ruiz Zafón y es un homenaje a sus obras.
Y bueno, aparece un relato mío con otros 10 si no me equivoco, y el tema está en que muchas de nosotras metimos relatos con nombres reales, bueno, reales no, pero nombres de sus personajes, de sus lugares, que los había inventado. Y claro, al final fue un problema porque hacía menos de un año que había fallecido y podía acarrear problemas económicos o simplemente legales. Porque eso seguía siendo de su propiedad, porque tú cuando registras una obra también registras la obra, la trama, los personajes, la ambientación, registras todo. Y eso es tuyo en realidad. Entonces, bueno, es más fácil que hagas un retelling de una obra antigua, vamos a decirlo así, que de una obra reciente porque es muy problemático. Ahora, creo que no hay mucha gente que piense en hacer retellings de obras actuales, ¿no? No sé, eso sí que es raro. Pero bueno, nunca digas nunca. Sí, pero yo ya por casualidad, por curiosidad, que lo estaba pensando además conforme lo ibas diciendo, que he unido esas dos opciones, esas dos de decir, el fanfic siempre, o sea, nadie hace un fanfic de, bueno, a lo mejor habrá, pero yo qué sé, de el lío de, como está muy de moda ahora, de Hades y Perséfone, sino que directamente te escribe un retelling, ¿no? Porque tampoco hay un mito que sea el canon, porque hay tantas variaciones del mito, ¿no? Que quiero decir que Sí, también podría parece ser. que vaya por registros, porque un retailing parece que está más orientado a lo quiero publicar, en mi blog, en una editorial, lo autopublico, lo que sea. Pero quizá un fanfic parece que... Bueno, yo lo asocio mucho a Wattpad, el tema de fanfics. Porque creo que es donde empezó el tema y ahora, pues no sé cómo estará el tema de fanfics, pero en su día todo era famosos, sobre todo chicos famosos. Y, o si no, era simplemente para juntar a las parejas, a los ships que tu autor no te había juntado. Y yo pienso que los fanfics son más para entretener o para pasar un buen rato, como que no esperas... A ver, no quiero menospreciar los fanfics, pero en realidad tú como lector no esperas nada más que entretenerte, pasar un buen rato, ser feliz con lo que el autor no te ha dado y, y se acabó. El retelling es algo un poco más profundo, ¿no? No sé, como que es menos predecible. Al final, lo que escribes es una reinterpretación de algo que ya se conoce en la cuestión de los retellings. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son los elementos que sí debes escoger para escribir un retelling y que sea reconocible? ¿Cuántos de ellos? Porque claro, por ejemplo, a mí me ocurrió que empecé a leer Una corte de rosas y espinas, que me dijeron que era un retelling de La Bella y la Bestia, y yo no veía es, esa base del retelling. Me dijeron después que se veía más en el segundo, ¿no? Pero yo no veía esa base, más allá de que a lo mejor hay una bestia, hay un castillo, hay un mundo así más encantado y demás, pero yo no lo veía. Entonces, ¿qué elementos deben aparecer para que sí que se considere un retelling? Mira, yo Acotar no lo he leído y después de mucho tiempo de conocer este libro me enteré de que era un retelling de La Bella y la Bestia y me quedé un poco alucinada porque es que no se lo voy a decir a nadie. Me pareció un poco raro, pero bueno. A ver, yo pienso que lo más importante es que el retelling se note de verdad que es un retelling y que sea reconocible a primera vista. En primer lugar, porque, pues, seamos claros y quizá un poco egoístas, eso te va a atraer ya lectores, solo porque sí, porque le interesa la historia principal, porque le gusta X personaje, lo que sea. Entonces, yo pienso que tienes que respetar como lo canon de esa historia. Y con lo canon me refiero a lo más llamativo, lo más simbólico. Por ejemplo, yo pienso que no puedes escribir un retelling de La Cenicienta sin un zapatito de cristal. O La Bella y la Bestia sin una rosa mínimo. Luego ya, pues el castillo es muy simbólico, la bestia en realidad también lo es mucho. Pero sobre todo yo pienso que la rosa es, vamos, por lo que todos lo reconocemos. De hecho, el símbolo, cuando ves una imagen, ves una rosa, es La Bella y la Bestia. O por ejemplo, en mi caso, yo no podría haber dicho, sí, sí, es que voy a hacer algo parecido a Dante sin el infierno. O sea, eso hubiera sido un poco extraño. Entonces yo pienso que para hacer un retelling tienes que respetar lo que de verdad un lector va a reconocer. Y a partir de ahí ya, pues, saber retorcerlo, digo retorcerlo, pero en plan darle un giro, que suena un poco tétrico eso. Saber jugar con eso a tu favor. Es decir, tengo una rosa, pues, no sé, puede ser desde cualquier cosa. De hecho, hay muchísimas versiones de los retellings, o sea, no, los retellings no, de las historias originales. Ya de por sí hay muchas versiones. Y, por ejemplo, puede que yo conozca una y puede que otra persona conozca 25. Y a partir de ahí tienes una visión más panorámica para ver qué puedes hacer y qué no. Entonces lo pienso, lo principal es eso, respetar la idea base, pero puedes jugar perfectamente a tu gusto el tema de cómo vas a partir de ahí. Venga la redundancia.
Sí, sí, además me estaba acordando conforme ibas diciendo también, por ejemplo, tenemos el retelling de Hermanastra, que es desde el punto de vista de una de las hermanastras de Cenicienta, Es verdad. y cómo se juega y se da ese giro de que a lo mejor la mala no es la hermanastra, sino que es Cenicienta, Sí. ¿no? Como ser el Mm. villano en ese caso y demás. Creo que son una saga de libros, ahora estoy segura, pero creo que es un giro inesperado. No sé cuántos hay. Ah, Solo esos son sé de que. Disney. Sí, esos son de Disney Sí, oficiales. pues hay uno que creo que es de la Sirenita, creo que la protagonista es la Úrsula, la mala. Y es que no lo he leído, sinceramente. Pero sé que hay varios y me consta que están bastante bien. Sí, y por lo que yo he visto solo desde fuera son preguntas que se hacen de ¿y si esto Hmm. hubiera sido así o esto hubiera sido así? Sí, Claro, al final es son... eso. mm. Es el momento de preguntarte, bueno, ¿qué hubiera pasado si en lugar de haber hecho esto, hubiera hecho esta otra cosa? O en el Claro, caso, irás por ejemplo, de pensando. Cinder, ¿qué hubiera pasado si Hmm. Cenicienta hubiera ocurrido en el futuro y en X Claro, lugar, ¿no? O sea, al final para es eso. hacerte un buen ejercicio para escribir retellings, ya sabes, pregúntate ¿y si? Y a base de lo básico del cuento o del mito o de lo que quieras escribir, pues podemos sacar de ahí un ejercicio interesante. Te iba a preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere escribir un retelling? Yo lo primero que haría es, bueno, lanzarse a la piscina de lleno. O sea, si estás pensando en hacerlo, o sea, hazlo. Solo por probar, por ver qué tal. O sea, que no se quede con las ganas. Yo pienso que lo primero es ver qué se ha hecho ya. Qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Porque ahí tú ya puedes ver en qué puedes innovar más fácilmente y en qué no. Porque claro, si presentas una idea que ya se ha publicado hace 2 meses, pues probablemente pase más desapercibida. Entonces yo pienso eso, si tú buscas los retenes que ya se han hecho de ese cuento y los que no, bueno, pues ya tienes una idea más clara. Luego, irte a la historia principal o lo que tú consideres la principal, no lo sé, verte la película de Disney, leerte el cuento, la versión que más te guste de pequeña te lo lees y yo me dedicaría un poco a analizar los puntos fuertes, los puntos clave de la historia, como digo, eso que lo hace más reconocible y saber cómo tú lo puedes aplicar, cómo lo puedes modificar, porque al final, como digo, nadie quiere volver a leer la misma historia. La idea base va a ser la misma, pero tu historia es que puede ser completamente diferente. Entonces, bueno, tienes que saber cómo pues introducir hasta nuevos personajes, los que que ya conocemos todos, tienes que investigar un poquito cómo les puedes dar un giro, cómo dejar sin aliento al lector en el sentido de si ya es un personaje que conoce, ya va a saber cómo se va a comportar, va a saber cuáles son sus motivaciones. Bueno, puedes cambiarlas, puedes cambiar el bando en el que esté, lo que piense, cómo actúa, cómo cualquier cosa. De hecho, esto está muy bien porque ahora parece que los retellings se modernizan. Es como que se amplían horizontes en el sentido de pues, que se añaden colectivos, por ejemplo, el colectivo LGBT tiene una visión más feminista, como lo de Circe, o no sé, cualquier conflicto actual que en su día no se tuvo en cuenta, ¿no? Pero que parece mentira, pero lo hace más verosímil en realidad. Entonces, bueno, tienes que respetar ciertas cosas, pero también tienes cierta libertad para hacerlo de una manera un poco más creíble que en su día pues no tuvieron en cuenta, porque al final yo pienso que lo que no tenemos que olvidar es que eso no es, o sea, es ficción, no deja de ser una historia, sin más. Ahora pues la veneramos, entre comillas, ¿no? Porque es como canon y es un clásico y todo lo demás, pero es ficción, no hay que olvidar eso. Y luego, pues ya para terminar, que escriban lo que les salga en realidad, o sea, que no diga... O sea, vale, da mucha lástima cuando tienes una idea y no puedes hacerla porque ya se ha hecho, pero en realidad, mira, hazla. Es que si te apetece, pues igual es muy predecible, igual ya es ya está muy manida, pero es que si a ti te apetece hacerla, es como lo de siempre, es que ya está todo inventado, ya está todo contado, bueno, pero es que no está contado por ti, entonces, aún así todo, aunque tú te sientas que, jolín, es que no se me ocurrió nada original, bueno, no pasa nada, pues inténtalo de otra manera, o sea, tú coges esa idea, pero plantéate el y si, ¿qué pasa si esta escena, esta idea yo la pongo al principio, si la pongo al final, y si hago una estructura distinta en la obra, vaya, al final es como se trata de un poco de jugar a las ideas que tú tengas. Innovar. Al final en la Sí, escritura, lo dicho, nadie va a contar lo mismo dos veces, exactamente claro, y igual. sobre todo yo pienso que también es muy importante profundizar en los personajes que no se profundizan ya de por sí en la original, como por ejemplo las hermanastras. Eso pues está muy bien porque en realidad no sabemos apenas nada de ellas y vamos, tienes un montón de información por contar segurísimo. Entonces eso, yo tiraría por modernizar todo lo que se pueda, bueno, dentro de lo normal, ¿no? Y eso, y personajes o figuras un poco más o menos menospreciadas.
¿Sabes de quién no se habla nunca? Al menos en versiones Disney. De los príncipes, macho. Te digo que no sé cómo se llama el príncipe de Blancanieves y el de la Cenicienta, es que No, para mí no tienen nombre, ¿sabes? Y por saber no sé no, bien ni cómo se llamaba la bestia en versión príncipe hasta hace poco, ¿sabes? Porque claro, porque en tiene la nombre. peli sí se llama Adam. Pero en la peli no lo dicen en ningún momento, en ningún momento. Siempre Ostras, la llaman bestia y digo, sí, ostras, ¿sabes? Esto que dices, vale que es figura más que a lo mejor pues dices, pues me da igual, no me interesa demasiado meterme dentro de ese personaje, pero son personajes que tampoco se les da nunca una profundidad más allá mm, de voy a rescatar a la chica, porque esa es la claro, función, voy a rescatar a la chica, salvarla sí. de su pozo de miseria y de pobreza o de donde esté, y voy a ser el héroe al final porque me caso con ella. Entonces como también es algo interesante a Claro. explotar y a mover un poco y a darle un poco de profundidad y a lo mejor darle hasta una personalidad, por favor, es que no tienen personalidad. Son todos iguales. Se Sí, cambian la cara, el traje y se acabó. literalmente. Sí, pues está muy bien. Les puedes dar un background ahí a los chicos, ¿no? Y no sé, puede ser hasta todo lo turbio que queramos. Puede ser super happy flower, puede ser. Claro. Sí, sí, se le puede dar un montón. Es más, te voy a decir, mientras estabas hablando esta última pregunta, he tenido que ir corriendo al móvil a apuntar porque se me ha ocurrido una idea para escribir un retelling. O sea, este momento ha Sí. sido clic de mi cabeza y he dicho, ostras, tú, que Ay, acabo de dar con la idea. O sea, hace mucho Benito. tiempo que estaba buscando alguna forma. Y no ha sido por nada que hayas dicho, no sé, simplemente mi cabeza ha hecho Sí, clic en este sí, momento, sí, ¿no? a veces pasa. Sí. Sí, sí, Bendito además momento. hacía mucho tiempo que estaba buscando cómo escribir un retelling de La princesa y el guisante y justo ahora me ha venido el elemento clave que hace clic en mi cabeza, ¿no? Y entonces he Ay, qué dicho, guay. ostras, he tenido que apuntarlo y he dicho, y me siento mal porque estoy aquí con el móvil apuntando la idea porque yo sé que se me va a olvidar en este momento. Entonces, bueno, pues perdón por si has visto que estaba yo un momento despistado, Oh, que no sabía que se me iba a olvidar esto. Nada, Cristina, muchísimas gracias por el podcast, de verdad. Para mí ha sido inspirador cuanto menos, porque ya has visto que he salido con una idea para escribir. No sé si la escribiré en algún momento o no, pero bueno, la idea bueno, la espero tengo que ya. sí. Espero que Ya he sí. hecho clic y que eso, que muchas gracias por venirte al podcast. Espero que hayas estado muy a gusto y que te lo hayas Sí, pasado gracias a bien ti. aquí. Pero nada, cuando la escribas me avisas. Sí, por supuesto, yo avisaré y diré, "Y, oye, mira, Cristina, ¿te acuerdas de cuando en el podcast te dije, mira esta idea? Pues aquí está, ya está escrita, ojalá. Y nada, en serio, que muchas gracias por pasarte hoy. Dejaré tus redes sociales en el artículo que podrás encontrar en literaturajuvenilparaescritores.com sobre este podcast para que puedas seguirla y averiguar más sobre ella y su novela meta retelling Ya encontraremos de el Dante. nombre. Ya le buscaremos algo. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, que sepas que puedes compartir, darle like, comentar, llevar la palabra de Cristina a todas partes y pues, sobre todo escribir un retelling con las claves que te ha dado ella aquí, que tienes cursos, talleres, tutoriales, masterclasses y un montón de contenido más para escritores en literaturajuvenilparaescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!